recuerdo más lindo es que esa ocasión mi hijo pudo estar a la par mía vistiendo la camisa de la selección. Mis padres no es que tenían mucho, pero por ejemplo, si yo quería una tómbola con una piscucha, tenían el... A tu yo de niño, ¿qué le dijeras a esta altura? Si yo le dijera era como seguí con eso, porque jugar en el pasaje con los amigos de infancia son cosas que no van a pasar nuevamente, te pasan un cierto tiempo y ahora lo valoras. Esa camisa de Iniesta tiene una historia bien particular porque nosotros habíamos jugado, no sé si 4 o 5 días antes con Costa de Marfil. Ser padre creo que es una gran bendición y lo sigo disfrutando hasta el momento y de las mejores experiencias en la vida. Cuando pasó ese problema en los amaños, teníamos pocos partidos. Ellos quizás eran como la base de la selección que nosotros íbamos aprendiendo en el camino. Que también jugó en Real Sociedad. En Boca también, ¿verdad? En Boca, sí. Ese sí era más loco, mira, con el Gulli. Es una imagen que la gente percibe desde afuera, ¿verdad? Pero todos tenemos una personalidad para tratar, más allá de si tenés un vicio o no tengas un vicio. Que porque toma siempre es malo o es una mala persona, y en verdad son personas que le vienen a enseñar a uno, porque te aconsejan a veces incluso qué no hacer, ¿verdad? Porque ellos lo vivieron. Sabes lo que te jugás cuando vas a la selección. Entonces quizás esa inexperiencia por conocer nos llevó a que lo futbolístico no fuera tan bueno. En ese nivel todavía uno es joven, quiere vivir todo, entonces no le pones tanta atención a lo deportivo, andas buscando ir a un lugar, a ver qué comprar, conocer. Bueno, pues bienvenidos a Papá Sin Manual. Tenemos ahora con nosotros a 2 grandes futbolistas. Que ya, bueno, Xavi, no sé si estás pensando en el retiro. ¿Te estás retirando? ¿De una o de cómo pasaste este torneo? No, primero gracias por invitarme, pues, compartir un poco las vivencias del fútbol. Y ante tu pregunta creo que pues mientras me sienta con energías y pueda aportar 1 o 2 años más. Pero yo voy cada 6 meses, cada año, porque si bien uno ya tiene su edad y no va a dejar de mentirle que después de 33, 32 ya te va costando un poco más, vas perdiendo un poco más de velocidad y más cuando has pasado por algunas lesiones, creo que se te hace mucho más difícil, pero mientras tenga la energía, pues le vamos a seguir dando. Y tenemos a Gilberto Baires, Saviolita, como te conocemos en el mundo del fútbol. Sí, bienvenido. Gracias, de verdad que contento de estar acá, hablar un poquito de lo vivido, tanto dentro del campo como fuera y pues pasarla bien también. Los proyectos que se vienen, Saviolita. Sí, en verdad, siempre pensando un poco en la formación con los chicos, ya 2 años con la academia. Recientemente el torneo no tuve actividad en equipos de primera división, tuvimos un par de salidas con la academia, fuimos a Barcelona, estuvimos en Estados Unidos, en 2 días salimos a Guatemala, entonces necesito un poco ese tiempo de poder estar de lleno con ellos, poder acompañarlos, pero sin dejar de lado, ¿verdad?, la parte que nos ha gustado siempre, estar involucrados en el fútbol. Qué bueno. ¿Y cómo se conocen? ¿Cómo nace la amistad de ustedes dos? Y yo creo que desde Sub-15 departamental, ¿no? Él ya tenía ratos de estar ahí. Yo quizás fui el último que llegué de esa generación a la Sub-15 departamental, porque yo venía de jugar de la calle, por decirlo así, de jugar torneos de la calle. Yo creo que ustedes ya tenían formación de academia. Entonces ahí creo que ya tenemos más de que... Sí, teníamos 15 años, 14 porque no habíamos cumplido los 15 y ahora ya al 35 estamos hablando de casi 20 años. Desde el primer momento, ¿sintieron que dieron el clic ustedes dos para tener una amistad o
¿O cómo fue esa primera experiencia jugando juntos? Sí, bueno, en verdad siempre todos los que conformamos esa selección departamental eran tranquilos, nadie era como apartado. Se menciona mucho la palabra agrandado. De hecho, no, todos veníamos de lugares quizás difíciles, familias humildes, y eso hacía que entre todos tuviéramos una buena interacción. Cuando empezamos a formar ya el grupo y a participar, viajábamos en los buses a los departamentos a hacer los juegos, porque de esa forma jugábamos nosotros, ¿verdad? En los departamentales. Entonces todos fuimos haciendo una buena relación entre todos, quizás con Xavi, con uno de los que más relación he tenido siempre. Siempre lo he visto como un gran amigo y por ello es que continuamos teniendo una buena comunicación, compartimos no solo desde entonces empezamos a convivir con selección departamental, incluso luego nos fuimos a un colegio estudiando en diferentes grados, pero siempre en recreo era como que salíamos, estábamos juntos, entonces siempre estuvimos juntos un tiempo, ¿no? Sí, un tiempo. ¿A dónde estudiaron? En el San Francisco. Creo que ahí era casi la mitad de la selección que estaba ahí. Ay, por cierto, creo que ganan. Sí, ganamos el Codicader. Sí. Sí, para ir al Codicader, Para sí. ir Los juegos estudiantiles de acá ganamos. Para poder ir a Codicader, que fue en Panamá. También fuimos a Panamá, anduvimos. Si hablamos de vuelos, de viajes, concentraciones, tenemos un montón, man. ¿Cómo fue ese primer torneo en Panamá? Ese torneo fue un poco de todo, pues, porque en ese nivel todavía uno es joven, quiere vivir todo, entonces no le pones tanta atención a lo deportivo, andas buscando ir a un lugar a ver qué comprar, conocer, más que competir, de repente te gana la inexperiencia y deportivamente no nos fue bien. Pero una experiencia basada en eso, ¿verdad? En aprender de forma negativa en la competencia para poder después ya decir, ok, sí, ya me equivoqué, porque anduvimos más paseando, comprando que compitiendo, ¿verdad? Entonces... Pasa que nosotros ya estábamos en sub-20, habían unos sub-20 y sub-21. O sea, nosotros cuando íbamos a la sub-20, desde sub-17 o sub-15 nacional, a nosotros nos tenían, vamos a jugar fuera, y era como que del hotel al entreno y del hotel al entreno. Entonces esa vez que fuimos a Panamá era con el colegio y quizás teníamos como un poquito más de tiempo para poder conocer esos lugares, que con la selección nacional no tenés ese tiempo porque son... Eran más estrictos. O sea, son más estrictos y aparte que sabes lo que te jugás cuando vas a la selección. Entonces quizás esa inexperiencia por conocer nos llevó a que lo futbolístico no fuera tan bueno, pero que nos dimos cuenta que después teníamos que cambiar ciertas cosas, pues. Porque como todo, como joven uno siempre se equivoca en algunas cosas y va aprendiendo, pero mientras más rápido se dé cuenta es mejor para uno, pues. ¿A dónde te descubren a vos, Xavi? Porque como que vos, Xavi, tuviste como más formación, ¿va? pre a la selección. Y vos me comentabas que era jugar en la calle. Yo jugaba en la calle, estaba en la cancha de la Satélite, que hoy creo que la quitaron. Jugaba en la Lincoln, en la Metrópolis. En el estadito, allá en la Tlacat. Daba por todos lados. Gustaba jugar. Yo iba quizás sábado, yo jugaba 2, 3 partidos por día. Y ya domingo jugaba 1. Y pues donde vivía antes, conocí a Víctor, al papá que pitaba, don Victorino Rodríguez. Y esa vez fue que tu papá... Sí, que por cierto, don Víctor no quiere venir. No quiere venir todavía al podcast. Pues fue que me dijo, vamos, dice mi papá que están en las selecciones departamentales, me invitó, yo fui. Digo, bueno, voy a ir. Yo sin formación, me gustaba, me preguntaron, ¿qué juegas delantero? ¿Delantero? Pues quizás yo llegué un mes antes que eligieran a todos. Pero todo eso yo, o sea,
creo que vos fuiste a un par de entrenos. Sí, en Ajá, en la 13, yo ya era sub-15 y ahí pues empecé a ir, yo dije voy a ir todos los días. Al final no sabía si iba a quedar o no porque ellos ya tenían quizás buen rato de estar entrenando Ya tenían base. y venían, dije, vienen de escuelas de fútbol, pero ¿quién quita? Dije, ¿de qué juegas delantero? Empecé jugando delantero. De ahí me bajó como a contención y de ahí fue que me dijo profe Najarro que me quedaba, pues ya uno va con la ilusión de competir, pues. Y fue así, creo que pues yo como siempre he dicho que venir de la calle sin formación y lo que me he convertido ahora, creo que pues me da gusto. Imagínate, son desde 2007 que debuté en primera división y venir de la calle, donde dicen que de la calle. Y creo que a pesar que ellos estaban ya en escuelas de fútbol, creo que todos venimos de ahí, pues es bien raro el que venga ya a una escuela de fútbol, porque va un poco más avanzado. La tecnología, las academias empiezan desde más pequeño. Antes no había esa formación de por ejemplo, ahora hay que agarran de 5, de 6 años. Y creo que nosotros nos formamos de diferente forma, pues quizás la vía de escape para todos nosotros y la alegría era la calle, la pelota y el fútbol. Gilberto, siempre volante. No, en verdad, bueno, sí inicié como volante siempre, pero me tocó pasar más, especialmente en el San Francisco. En el San Francisco me utilizaron de lateral izquierdo. Jugaba de central, con mi altura, ¿te imaginas? Me utilizaban de central, pero siempre fue más volante en selección su 15 departamental. Jugaba por derecha, como volante por derecha. Y ahí más o menos me mantuve, ¿verdad? Pero sí, en el San Francisco, el profe Rugamas y el profe Mandingo Rivas, que en paz descanse, me utilizaban de lateral izquierdo y soy derecho, ¿te imaginas? Entonces, bueno, ahí jugaba, teníamos un buen equipo, salíamos campeones y se me hacía fácil, ¿verdad? Así que no desconozco un poco las funciones. Jugué de portero también cuando estaba más pequeño todavía. Era portero, me gustaba de portero, incluso a veces me gusta jugar de portero cuando hay charamuscas o algo, entonces sí, así que, pero sí, mi función quizás en donde más uno se siente identificado a lo que uno tiene fue, bueno, volante. La final departamental creo que la juegan contra Santa Ana, ¿verdad? Que ahí jugaba Maldonado, ¿verdad? Maldonado, una la perdimos creo y la otra la ganamos, ¿verdad? Llegamos invictos, si no me equivoco, a la primera y la perdimos. Y la segunda creo que la ganamos. Pero sí, jugamos contra Santa Ana. Siempre era Santa Ana, era el más fuerte. De los que jugaron en Santa Ana, ¿quiénes jugaron en primera de ese equipo? Cristian, ¿verdad? Cristian Valencia, Maldonado. Arroyo estaba ahí. Arroyo estaba, Andrés Menéndez que debutó. De ahí había otro. Un moreno que era rápido. Murillo. Murillo, sí, Murillo. Murillo, que creo que debutó. Sí, Murillo. Sí, de ahí los demás. No, tenían buena selección. De ahí sacan los mejorcitos. De ahí sacaron todos de todos los departamentos. Exacto, ahí vino la 15. Sí, la nuestra estaba Sosa, Xavi, estaba Chava, Fabricio, estaba Armando Quintanilla, que también fue parte de la selección sub-20. Cuellar también estuvo, no en la departamental, no. Cuellar Era otra, sí, Cuellar ya había después. Ya en la nacional. Sí, creo que nosotros nada más éramos de... eso. Pero sí, en verdad fue muy bueno ese torneo. Entrenábamos ahí en la federación, en la cancha 2, que no era tan buena, pero ahí entrenábamos. Y jugar así como con jugadores de élite mundial, que uno aspira al menos a conocerlos, tomarse una foto. Por ejemplo, a Sabiolita le tocó
con el Loco. Yo creo que jugaste con Willy Peña, ¿va? Jugué con el Gullit Peña y también en FAS vino un montaño ¿Ese es de dónde? colombiano Colombiano. que había jugado, sí, no es sé cierto. si jugó 7 o 10 años en Francia. ¿Y cómo es la experiencia de vivir el camerino del día a día con este tipo de jugadores que uno los ve como... Bueno, incluso cuando yo los veía a ustedes en la tele, yo los veía que nunca los voy a llegar a conocer, ¿va? Porque uno intenta aspirar al sueño de ser futbolista también. Bueno, aspiraba. Pero ¿cómo es ya estar en relación con estos jugadores? ¿Cómo son como personas? Por ejemplo, el Willy Peña, ¿cómo es? No, incluso yo lo tenía a la par del locker mío. Era un tipo bien tranquilo, pues. Vos ni te lo imaginabas, una gran persona. No como lo pintan los medios, porque los medios se lo acababan. Yo me acuerdo cuando salían noticias de él, por ejemplo, en México, en Estados Unidos se escucha mucho también del fútbol mexicano y de los jugadores mexicanos. Yo escuchaba que le tiraban, pero con todo. Sí, yo creo que porque él había pasado un proceso que creo que él habló por el tema del alcohol, pero cuando vino acá, creo que entró en rehabilitación, ya había ido a rehabilitación y no me acuerdo quién le preguntó de esa vez de FAS que si ya no tomaba, le dijo así. Y le dijo, no, ya no, ya me rehabilité, le dijo, gracias a Dios. Y yo creo que esa vez él por eso había traído a su familia, sus hijos, su mamá y su esposa, porque creo que él contaba que ellos eran los que lo calmaban, pero independientemente de eso, era una gran persona, un tipo bien tranquilo que veía por el grupo. Y el Loco de esa Santa Tecla. Sí, bueno, abonando un poquito al tema que menciona Xavi con el Gullit, o sea, es una imagen que la gente percibe desde afuera, ¿verdad? Pero todos tenemos una personalidad para tratar, más allá de si tenés un vicio o no tengas un vicio. Entonces, creería que la personalidad de él, como ya a la hora de tener amistades igual, puede ser muy diferente a lo que lleva el vicio, totalmente aparte, ¿verdad? Entonces, la gente malinterpreta eso. Piensan que porque toma siempre es malo o es una mala persona, y en verdad son personas que le vienen a enseñar a uno, porque te aconsejan a veces incluso qué no hacer, ¿verdad? Porque ellos lo vivieron. Abonando un poco a eso. Y con el Loco, del Loco no tanto así, porque sí era mucho de bromear, de estar alegrando el grupo, hablaba mucho, pero así loco no, sino que lo que hacía era locuras dentro del campo, ¿verdad? Cosas que a lo mejor uno no se las puede imaginar. Él salía con una locura y le salía, entonces por eso más el Loco. Tuve la oportunidad de estar también con Carlos Bueno, Charlie Good, que también jugó en Real Sociedad. En jugó Boca también, ¿verdad? En Boca, sí. Ese sí era más loco, mira. Ese sí. Fue loco, creo, lo trajeron. Ajá, después vino él, ese era más loco. Entonces, de repente la gente malinterpreta, ¿verdad? Pero Y la relación con ustedes, porque hay quienes hablan de que vienen más agrandados, que son creídos o que andan aparte. para nada se integran bien al grupo, al contrario, tratan de aconsejar a los más jóvenes o a los que en algún momento no están haciendo o metiendo la misma concentración que ellos. Y aprendes mucho porque ellos ven en sí su profesión de diferente forma. Ellos los ves cuidándose, los ves trabajando a veces incluso extra. Charlie Guzzi venía un poco tocado, que hasta él mismo hacía bromas. Si yo ando en un pie, decía, y molestaba porque cojeaba un poco, tuvo una lesión antes de venir. Yo no sé cómo ando jugando, me molestaba a él, pero él se cuidaba, trabajaba, así incluso lesionado. Y te mostraba cómo poder ir avanzando en el profesionalismo. Nada que ver con gente agrandada o tipos que los ves diferente a nosotros. Te enseñan mucho porque tienen una personalidad distinta a la hora de jugar, a la hora de ya competir. Quizás dentro del camerino todo llevadero, pero ya en el campo también se transformaban y eso te ayudaba a entender un poco qué es lo que pasa tanto fuera como dentro del campo.
el primer llamado a selección, ¿cómo se siente allá a la mayor? ¿Se acuerdan dónde estaban? ¿Ya lo sentían que venía? Yo no me acuerdo, la verdad, cuando me llaman. Entonces, pero sí fue Rugamas que me hizo la llamada para poder ir a hacer microciclos, eran en ese momento. De repente vas a entrenar sin compromiso de tener algún juego importante, sino para ir ellos buscando y viendo si puedes encajar. Cuando me llaman, creo que Xavi ya pertenecía a la selección, ya tenía más tiempo, o casi juntos, creo. De repente nos subían de sub-21, nos subían como a reforzar y así se empezó como a dar una relación, pero ya Xavi estaba en Firpo, creo. Yo estaba en Marte y así los demás de esa generación sub-17 pasamos a 20, 21. Así empiezan a sumar ellos piezas, a poder formar parte de la selección mayor. Cuando me llaman, sí me toma por sorpresa porque no esperas estar a la par de jugadores que en algún momento uno los vio como jugadores referentes. Estaban Cheyo Quintanilla, estaba Víctor Turcios, Denis Jala. Entonces ellos ya tenían un recorrido en selección y en los equipos que ellos ya eran referentes, pero uno empezaba a marcar su camino, pero creo que de los momentos más felices en la carrera es eso, cuando ya te llaman a selección a poder entrenar primero, ¿verdad? Lastimosamente yo hablaba con un periodista deportivo que también es mi amigo y me comentaba que quizás uno de los problemas de la selección que no hubo ese cambio generacional natural, porque salió bueno, lo de los amaños, que igual para mí no es tema que quiera tocar con ustedes, porque no quiero como hacen algunos que meten la cizañita ahí para que me dejen algo, para hacerlo viral. No, pero sí, ese cambio se sintió ustedes ya que llegaron a la selección, ya después, ¿cómo se vive eso? Que no hubo ese cambio generacional natural, como me decía él, refiriéndose a que se llega a una cierta edad, ya no das, pero vas para afuera naturalmente, no que ¡pum!, te sacan. Y ya no tenés esa, que vos subís y a esa persona que te va guiando, que agarras de ejemplo. ¿Ustedes sienten que afectó eso también a las futuras selecciones que vimos? Y yo creo que quizás, como dice Saviola, ya nos habían llamado a selección mayor, ya teníamos pocos partidos, algunos de... Cuando pasó ese problema en los amaños, teníamos pocos partidos. Ellos quizás eran como la base de la selección que nosotros íbamos aprendiendo en el camino. Y quizás cuando pasó ese problema fue como que se paró ese proceso de aprendizaje que nos faltaba a los que íbamos llegando, y creo que pues nos tocó como enfrentarnos como a esa situación. Quizás íbamos a medio camino y nos tocó enfrentarnos a ese problema. Ya después que nosotros seguimos, los que quedamos, quizás cuando vino Hugo Pérez quiso hacer ese cambio otra vez, pero para mí lo hizo muy rápido, y más que todo con gente que capaz no era del fútbol nacional, se fue más por gente de Estados Unidos, que yo no digo que sea malo, porque no es malo, pues, pero no les ha costado como les ha costado a nosotros que estamos aquí en el fútbol nacional, por las diferentes estatus del país. Allá se te dan las cosas quizás un poco más fácil, sí hay un poco más profesionalismo a la hora que te tratan como jugador. No sé si sienten más o menos la camisa que uno que está acá, pero a uno le ha costado mucho más. Entonces, ese cambio creo que lo hizo muy brusco, muy rápido, que le pasó lo que le pasó ahorita a la selección, en todos esos cambios
quizás perdimos una gran oportunidad de poder ir al Mundial. Y no solo la selección, sino que yo creo que pierden también los equipos, porque si nos damos cuenta, si la selección hubiera ido al Mundial, los equipos se benefician. Sí, yo siento que fue como tratar de, tal vez indirectamente, ver de menos el fútbol salvadoreño, cuando tendría que ser lo contrario, verlo con visión y tratar de verdad enfrentar el verdadero problema y empezar a construir bases de nuevo, volver a buscar de dónde vais, de dónde venís vos, de dónde sale Saviola, que son jugadores que desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque por eso que pasó, ya los tildaron a todos, porque eso lo escuchamos, ya no decían tal, ya decían los amañadores de la selección, y desgraciadamente pues sí, no son todos, justo por pecadores. Pero bien, cambiando de tema, porque es un tema muy complicado. ¿Y qué significa para ustedes ser padre? Bueno, para mí fue quizás de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida, el poder ser padre y estar viendo el crecimiento. Me tocó siempre estar cerca de ellos, no me tocó estar tan lejos, quizás como a otros les puede pasar por la profesión, ¿verdad? Que de repente tienen que emigrar y las esposas, los hijos diferentes. Yo sí he podido ir paso a paso con los niños, pero ser padre creo que es una gran bendición y lo sigo disfrutando hasta el momento y de las mejores experiencias en la vida. Bueno, a mí me tocó ser padre a mis 18 años. 18 años. 18 años. Claro que se asusta uno porque es joven, pero creo que también te implica a ser más responsable, porque yo ya en ese momento estaba yo en Firpo. Entonces te hace ver el mundo de diferentes formas, ser más responsable, sabes que algo que ya empezaste tu profesión, ya ahí tenés que ir creciendo para llevar pues la comida a tu casa, el sustento a tu casa y creo que pues es una de las cosas que mejor he vivido, porque me tocó estar en el nacimiento de mi hijo. Incluso el equipo me dio chance, ¿sabes?, de poder estar ahí. Hoy lo disfruto mucho más porque ya tiene 16 años. O sea, yo nunca le inculqué y le metí que el fútbol. Ha sido de parte de él que le ha gustado. Hoy pues yo a veces cuando yo puedo, salgo de vacaciones o tengo tiempo después del equipo. Hoy él está en el Inter FA, en sub-17, yo lo voy a ver. Y le doy consejos, pero no quiero como presionarlo mucho, sino que se vaya desarrollando más él, su propia personalidad, su propio camino, porque yo así fue siempre. Uno se tiene que ir forjando su propio camino, independientemente pues que yo sea el papá y juegue. No por eso puede decir que ayúdame en esto, en meterme en este equipo. Yo le digo, no, te lo vas a ganar vos. Entonces, como te digo, yo hoy lo disfruto, bro. Me dicen, ojalá jugué a la par de él en un equipo. ¿Quién quita? Ya he jugado yo así en Chongenga y igual yo cuando estoy de vacación yo voy a jugar con mis amigos y él va y yo... ¿De qué juega? De delantero. Él sí juega delantero. No lo vamos. Para atrás. Pero ya he jugado, yo juego con mis amigos, me gusta jugar cuando yo estoy de vacaciones, porque creo que uno nunca puede perder de dónde viene. Y igual yo lo disfruto como lo disfruto jugar en un estadio, pero pues a veces quizás lo disfruto más afuera que adentro, porque allá en los equipos a veces hay un estrés que no solo futbolístico, sino de varios aspectos. Y mientras uno no es papá, no entiende esas cosas. Sí, y como te digo, a veces yo, de verdad que estos días yo, cuando juego así con mis amigos, lo disfruto porque yo les digo, yo juego delantero ahí, a mí no me pongan de defensa porque yo vengo aburrido de defender allá, yo vengo aquí a disfrutar, no a estresarme a veces. Pero, como te digo, a veces juego con mis hijos y yo disfruto.
ese momento. Cuando juegas con los amigos, de portero. Sí, mira, yo juego en verdad de portero. Me gusta cuando estoy con los amigos, como dice Xavi, disfrutar un poco algo distinto, pues, ¿verdad? No estar un poco en lo que siempre has estado, esa presión que implica una cierta posición. Pero ya con los amigos uno lo disfruta más porque, pues, una equivocación, sabes que no va a incidir, te ríes un poco, bromeas y la pasas bien. Soy mucho también de jugar con amigos, de andar en torneos cuando estaba de vacaciones y estaba activo. Me gustaba andar jugando con amistades, no así en torneos, porque hay quienes se meten a torneos, siempre un poco de diversión, pero implica un poco más de riesgo, porque el rival piensa que tú vas y vas a hacer un daño, ¿verdad? Deportivamente, entonces no soy mucho de eso, pero sí me gusta andar jugando, la verdad. Ahorita he parado un poco porque no me queda tiempo, pero siempre trato de estar un poco activo, primero por salud, ¿no? Cuando juegan con los amigos, ¿verdad? Siempre me imagino que es competitivo, o sea, no quieren perder, pero ni... Sí, mira, hay como de todo un poco, te encuentras un amigo que es un poquito gordito de repente y no va a tener la agilidad, ¿verdad?, que uno quizás quisiera, y se genera un poco la competitividad, no vas a querer perder, lógico, y a veces algunos se molestan, ¿verdad?, porque yo sí soy un poquito exigente, incluso con los amigos, a mí que no me griten, pero yo sí les grito, entonces, pero después ya pasa un rato todo y queda en el campo, así como hacíamos en el pasaje cuando estábamos jugándonos la gaseosa o algo, ¿verdad?, la Coca-Cola, como se dice. Entonces es parte de volver a recordar esos momentos. A tu yo de niño, ¿qué le dijeras a esta altura? A mí yo de niño, nada, en verdad disfruté todo, jugar. Quizás si yo le dijera era como seguí con eso, porque, seguí porque jugar en el pasaje con los amigos de infancia son cosas que no van a pasar nuevamente, ¿verdad? Te pasan un cierto tiempo y ahora lo valoras de esa forma. Yo igual, yo creo que no cambiaría nada. Creo que pues de niño disfruté jugar fútbol, disfruté elevar piscuchas, jugar trompo, chibola. Y yo creo que me la pasé bien de niño, creo que si lo recuerdo es como quererlo volver a vivir. Primero también pues porque mis padres no es que tenían mucho, pero por ejemplo, si yo quería una tómbola con una piscucha, tenían por lo menos monetariamente para podérmela dar, o bien me acuerdo que cuando estaba pequeño mi papá, que en paz descanse, tenía un saco de pelotas así y me compraba pelotas quizás todos los sábados y mi mamá se enojaba porque yo salía con los amigos, ¡ay, vamos a jugar pelota! Y decía, y allá iba sin la pelota, la trabó. Ya ve, ¿para qué le compra pelota? Le decía. Xavi llevaba la pelota. Pero fue eso, o sea, Menos disfrutar. O bien me acuerdo, allá donde mi tía, allá me iban a dejar, porque mi papá trabajaba, mi mamá se iba también a trabajar, mi tía me cuidaba, mi hermano mayor y mi otro hermano nos iban a dejar ahí. Y ya tipo 2, 3 de la tarde, mi hermano mayor y yo empezábamos a hablarle a todo, con la pelota a jugar. Entonces, es como te repito, es como volver a vivir cuando yo juego. Entonces, si mi hermano se acuerda, porque tengo un primo y nos ponía a competir en el patio y competíamos y a veces hasta me ganaba y lloraba yo y yo le ganaba y lloraba a él. Entonces, creo que desde ahí se fue, no sé, era tan competitivo con él y ya salíamos a la calle por jugar con una sola, a veces íbamos a jugar con otra colonia y creo que pues capaz ahora el niño ya no vivió tanto eso porque la tecnología nos ha envuelto en otras cosas. Entonces yo a veces le digo a mi hijo,
¿puedes elevar piscucha? No, solo la veo. Y yo lo molesto, pues, porque le digo, elevar piscucha, le digo yo, jugar trompo, ¿puedes bailar el trompo? No, me dice. Entonces son otras épocas y uno lo entiende, pues, pero como te repito, yo no cambiaría nada de lo que viví de niño. El partido más bonito que jugó Saviola. Sí, el partido más bonito, quizás por el recuerdo que me genera, es cuando jugamos en el Cusca con Barbados, creo, y hago el gol, el único gol que tengo de selección. Ese día, bueno, a nivel de selección no te permiten ingresar niños, no sé por qué, pero creo que son protocolos, y ese día sí pudimos tener a los niños cantando el himno, pasar, saludar. Entonces mi hijo está justo conmigo en el campo esa vez, entonces ese es el recuerdo que me queda más allá del gol, porque del gol pues es un recuerdo, pero el recuerdo más lindo es que esa ocasión mi hijo pudo estar a la par mía vistiendo la camisa de la selección. Es como el mejor partido, no sé si fue deportivamente el mejor partido, pero para mí es lo que significa para mí es el mejor partido. El mejor partido. Bueno, el más bonito. No el mejor, el más bonito. Yo creo que no me quedaría solo con uno, creo que pues. Yo me acuerdo bien en la sub-17, cuando yo era la sub-17 nacional, jugamos un torneo, creo, eliminatorio aquí. Creo que lo ganamos, creo yo. No estaba. Sub-17, pero contra Guatemala, creo que fue. En el Mágico, creo. Pero no, creo que eso, porque Fue los en de el Guatemala, Cusca, fue en el Cusca. Cusca, pero ese clase fuimos para pasar a premundial, de la 17 fue en Guatemala. Pero aquí creo que jugamos una cuadrangular, creo yo. Y creo que ahí estaba toda mi familia, estaba mi suegra, llegaron con pancartas. Y yo creo que ese es uno de los momentos que también lo marcan a uno, ver la familia. Y de ahí otro partido que creo que también me marcó fue mi debut en Copa Oro. Fue en el, bueno, y creo que le cambiaron el nombre, en el Cowboys, contra México. 2011. Le metieron en 2011 como, no, pues como 110,000 personas. Yo bien me acuerdo esa vez que a mí nunca se me olvida porque yo, o sea, no es que estaba nervioso, o sea, uno siempre siente nervios, pues, más cuando estás debutando y sos joven. Pero ese día me temblaba el cuerpo, pero no, o sea, no es que estuviera tan nervioso, sino que, no sé, el mismo instinto la misma adrenalina, el mismo instinto del futbolista, porque es mentira que uno nunca deja de sentir nervios, presión, independientemente tengas 19, 30, 32 años, siempre lo vas a tener, porque como querés ganar, o sea, independiente, cuando ya perdés eso, mejor retirate. ¿Y el partido que quisieran borrar? El partido que yo quisiera borrar, difícil, fíjate, quizás cuando, no partido, sino quizás el entreno, cuando me lesiono la rodilla, yo creo que sí, quizás ese quisiera borrar, porque pues una lesión de ligamento cruzado y me hace perderme 8 meses, ¿verdad?, dentro del campo, que de igual forma es un gran aprendizaje porque el proceso te enseña a ser cada vez más fuerte, te enseña a valorar más todo, pero si me preguntas, no me hubiese querido lesionarme. ¿Sabe? No, igual yo creo partido no, ninguno, pero sí creo que lo que uno siempre quiere ahorrar son cuando tienes lesiones y que son largas. Pues yo he tenido 2 lesiones, una que la del tendón de Aquiles, que no me lo rompí, sino que fueron fibras. Primero el izquierdo, después el derecho. La misma lesión. La misma lesión, primero el izquierdo, digamos en 6 meses y duré 3, se me pasó, ya llegó a final de torneo y ya empecé a jugar y en la siguiente pretemporada se me rompe la fibra del derecho y pasé por varios procesos, creo que pasé, no sé, visité 3, 4 médicos y fisioterapia y no mejoraba. Hasta que me tocó ir a Guate y allá en Guate pasé quizás 7, 8 meses
Vine a jugar a los 10 meses y medio. Bastante. Es una lesión, imagínate, Recuperar una lesión así no es fácil. Y ahí lo otro es la espalda, que pues, tuve 2 hernias de disco, que yo estaba en FAS y todavía sí jugué, infiltrado, epidural. Hay muchas personas que no entienden lo que es todavía que un jugador con una lesión grave juegue un partido, como estás diciendo, infiltrado. Eso es duro y solo el que lo ha vivido puede dar testimonio de eso. Y por eso me da risa a veces la gente que critica al jugador salvadoreño, porque no sabe muchas veces la condición y dejamos tal vez a veces de pensar que son seres humanos, pues, que también sienten, que también se lesionan. Yo quisiera ver a los famositos de Facebook que pasan tirando a bozada, que agarren una pelota o que les peguen una pata, una chapina, con una chapina te apuesto que se retiran del fútbol. Pero esas lesiones y jugar infiltrado, te está jugando prácticamente, vos te jugaste el caminar el resto de tu vida, un golpe, un mal golpe en la espalda de nuevo te podía mandar a quedar paralítico. Y hablemos lo que es. Y me imagino que no fue solo una vez que les tocó jugar tocados con tal de... Sí, siempre suele pasar, no quieres perder partidos importantes y si aún así tienes la confianza del técnico, el técnico se te acerca y te dice, mira, te necesito, así tengas un pie, ¿verdad? Entonces, implica todo eso, un riesgo, pero uno lo asume con, quizás hasta cierto punto ni se pone a pensar en eso, en lo que puede ocurrir después de algo, de una lesión, porque uno se deja llevar porque también quiere estar, quiere pertenecer a esos momentos, quiere ayudar y implica un riesgo, pero al final siempre nos quedamos como con la sensación de que estuvimos ahí, ¿verdad? Me tocó estar infiltrado y al estar así, lógico, no sos el mismo, o incluso uno lo dice, no soy el mismo y la gente a veces no lo sabe, pero hay un riesgo de salud que estás corriendo por defender X camisa, ¿verdad? Yo te quería preguntar, me acuerdo el partido El Salvador-España, me acuerdo que te quedaste con la camisa de Iniesta. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Mira, Bueno, más bien el partido en sí. o sea, el partido, que todos nos tocó perdón, defender porque la España venía venía de quedar campeón y tenía un equipo que jugaba de memoria y vos le veías en la cancha y ellos jugaban 1 o 2 toques y se conocían. Yo bien me acuerdo, estaba Xavi Alonso, estaba así. Solo jugaba, hacía un toque para acá, cambio de juego, Pedrito Rodríguez, pero no era un trazo que iba. Entonces, y esa camisa de Iniesta tiene una historia bien particular porque nosotros habíamos jugado, no sé si 4 o 5 días antes con Costa de Marfil. Drogba, Gervinho, varios, que ya Touré creo que estaba. Entonces, terminó esa vez que jugamos Costa, terminó el partido y nosotros fuimos a donde ellos a querer cambiar la camisa. Vinieron ellos y dijeron, no, váyanse que no vamos a cambiar camisa. Y ahí todos dijimos, bueno, ni modo, dijo, no hay que estarle rogando, vámonos. Nos fuimos del camerino. Ya. Después como a los 4 o 5 días creo yo jugamos con España. Yo jugaba el lateral derecho porque en la selección mayormente jugaba el lateral derecho y me tocó marcar a Iniesta. Pues, A nadie. Iniesta se metía a Cazorla por ese lado, David Silva, Jordi Alba, y ellos jugaban de memoria. Nos tocó defender, y al final de todo eso, primer tiempo, dije, le voy a decir a Iniesta si podemos cambiar la camisa, porque ellos normalmente siempre a veces cambian en el primer tiempo las camisas. Yo le dije, Iniesta, cambiamos camisa. Sí, me dijo, allá. Vino él y se fue trotando. Y yo dije, yo no lo voy a seguir trotando, porque si se fue trotando es porque quizás no me quiera la camisa y capaz lo sigo, dije yo. O sea, porque ya había pasado en selección, no con nosotros, pero anteriormente en otra generación, que alguien se la pidió a Rafa Márquez y como que le dijo, no, te la voy a cambiar, andate. Y yo dije, yo no lo voy a seguir porque capaz lo sigo
Y me dice, no, andate. Hey, ya me fui, va, normal, caminando. Yo iba a entrar al camerino de nosotros y un señor, no sé si era seguridad de ellos o delegado de ellos, me dijo, toma, me ha dicho Iniesta que te dé la camisa. Ahí me dejó la camisa, entonces al final ellos venían de ser campeones del mundo, pero eso demuestra la humildad que tienen ellos, a pesar de los millones, de todo lo que ganan. O sea, es la persona. Ahí te das cuenta que lo sacas del contexto de futbolista, persona, porque no cualquiera va a tener ese gesto, jugar a donde juega, venir de ser campeón y darte la camisa, dejártela con alguien, habla de la persona que es. Y creo que yo dije, gracias, ya me quedé contento. Todavía la tengo ahí, creo que nunca me la he puesto. Sí la querían marcar, porque sí la querían marcar. No me ha quedado el tiempo, o no he ido yo, pero sí la tengo ahí guardada. Me contaste, algo está mal escrito, creo, ¿ah? Washington está mal escrito. Tiene la fecha, sí. La hace más valiosa todavía. Saviolita, ¿quién te puso Saviolita? Sí, fue un compañero en la escuela, 6º grado. Me empezó a molestar de que me parecía Saviola, y siempre pequeño. Y él me decía, te voy a decir Saviola y vos decime Rivaldo. Así empecé a decir. Entonces en el Barça estaba el Rivaldo y Saviola jugaban. Y así empezó a decirme Saviola, jugamos en el recreo, Saviola, y bueno, yo nunca le dije a Rivaldo, todavía a veces nos escribimos y me dice, pues yo te puse Saviola y ahí, ¿ve? Entonces así empieza dentro de la escuela, todos decían, hasta los profesores, ya después los profesores Saviola me decían. Después ya empecé a formar parte de la Escuela de Atlético Marte y ahí todos, aquí traigo a Saviola, iba él conmigo, aquí traigo a Saviola, se va a unir, que no sé qué, y así empezamos, y todos los profesores, los compañeros, Saviola. Ya cuando llego a la sub-15, ya todos anteriormente ya me decían Saviola, entonces yo creo que también uno que pertenecía a la academia ahí, va conmigo a hacer las pruebas y empieza a decirme Saviola, y así empezaron todas Saviola, y ahí todos ya me dijeron Saviola, así fue como nace Saviola, por eso. ¿Y te imaginaste en aquel entonces que ibas a conocer al verdadero Saviola? Sí, no, la verdad, ¿qué te ibas a imaginar? Alguien que juega en Europa, que no ni coincidís por la parte donde vive, ¿verdad? Cuestión geográfica. Exacto, no había cómo. Y justo ese día que me lo encuentro, nosotros tuvimos un evento de la academia ahí, premiamos siempre a los niños, cada año lo hacemos, lo hicimos en el hotel donde ellos se quedaron y de la nada me lo encuentro en el ascensor y bueno, él bajó y todo, no le dije nada, vea, solo vi, mi hijo estaba abajo en el ascensor y le pide una foto él, entonces yo le tomo la foto a él y le dije, porque no tenía cómo decirle, hey, tomemos una foto, una selfie, no quería una selfie, ¿verdad? Pero sabía que en algún momento lo podía encontrar, entonces sabía que quién me va a ayudar a tomar una foto en el ascensor y solo con él, y yo como. Entonces, bueno, cuando baja y mi hijo lo llama y me dice que quería una foto, entonces le tomo una foto y a mi hijo le digo, mira, tomame una foto, entonces ahí sí fue como logré tomarme. Yo cuando vi la foto yo pensé, fue que alguien contactó a Saviolita y que tenía acceso a Saviola para que se diera esa... Que se diera, no, así fue. Casualidad. Fue casualidad, con todos los que estaban ahí, tomamos fotos con la mayoría de leyendas que vino. Y todo fue como ahí anduvimos, tuvimos acceso al hotel y todos ellos andaban ahí, como dice Xavi, la humildad de ellos impresionante, más con los niños se acercaban y era una foto y feliz. Con los adultos de repente era como que sí, no, pero con los niños, ellos, las fotos que quisieran, las firmas que quisieran. Es que hay personas que son muy hostiles, ¿no? Ya los adultos creo que ya se ve un poco así. Esa línea de invadir el espacio personal de la persona. Porque yo fui a ver el partido de leyendas y, por ejemplo, a Juan Pizorín, persona, para
argentino, pues sí que todos los tienen como orgullosos o crédito, pero gran persona. Incluso firmándome la camisa, pude lograr llegar donde él y todavía cruzamos un par de palabras y te habla, pues, y uno piensa, uy, tal vez me va a mandar por allá, pero no, no dejan de ser personas así como ustedes que han andado en el medio del fútbol. Y yo le digo a Víctor, le decía, ¿y crees que quieren? Sí, hombre, si son tranquilos, sí, hombre, si son tranquilos. Pues digámosle, pues. Y bueno, agradecer que aquí están. Bueno, un mensaje para los niños que quieren ser futbolistas aquí en El Salvador. Dale, Xavi. Creo que, pues, que sueñen, pero antes del sueño creo que tienen que tener disciplina, independientemente quieran ser futbolistas. Creo que hay niños que, si bien hablamos ahorita de nuestro rubro, pero creo que hay niños que quieren ser futbolistas, otros quieren ser médicos, abogados. Y yo creo que la disciplina y el orden y la pasión con querer hacer las cosas. Y no solo eso, sino que a veces puedes tener tropiezos, pero el día de mañana tienes que levantarte y volver a luchar. Creo que eso es lo más importante, tener la personalidad de poderte levantar ante una caída al día siguiente, porque para todos sale el sol y creo que pues ese sería mi mensaje, que luchen por sus sueños con disciplina y personalidad. Sí, bueno, de mi parte decirles que persigan lo que ellos deseen, ¿verdad? Más allá de los tropiezos que puedan tener, que la ilusión que ellos puedan tener la marquen con esfuerzo, la marquen con disciplina, con mucho trabajo, que eso tarde o temprano siempre trae los frutos, ¿verdad? Más allá de las experiencias negativas que puedan tener, es continuar, doblegar el esfuerzo, doblegar la disciplina y que pues disfruten. Si todavía están chiquititos, disfruten de jugar, de hacer lo que les gusta. Y si están encaminados en el fútbol, que disfruten de ganar, de empatar y de perder incluso. Bien, si no hubiera sido futbolista, Xavi, ¿qué serías? Quizás porque vengo de una familia que es comerciante como mi mamá, creo que quizás estuviera en ese rubro. Creo que pues, si bien mi papá antes de emigrar a Estados Unidos, de 1 año a los 10 años, siempre me anduvo en el fútbol, pero después de ahí mi mamá fue como el pilar. Cuando yo me quedé con ella, mi mamá y mi hermano fue como mi papá. Creo que pues me dieron todo para poderme convertir en lo que yo soy ahora. Y quizás estuviera en el mismo rubro que ahora estoy y empiezo por mi hermano, porque mi mamá fue el pilar de eso, después mi hermano, y mi hermano me involucró a mí. Y creo que es de generaciones. Creo que pues, como repito, si bien mi mamá ha sido el pilar de, no solo mía, sino de mi hermano, sino que de la familia, creo que pues quizás fuera comerciante de mucho tiempo antes. Sí, yo de mi parte creo que fuese ingeniero en sistemas. Siempre me gustó mucho lo de la computación. Logré avanzar bastante en la carrera, no la culminé. Sí, aprendí mucho, en verdad, en la carrera. Y era algo que sí me gustaba, entonces creo que eso hubiese sido. Hablando de generaciones que tocaron el tema, bueno, en el caso de Xavi, sé que tu abuelo ya jugó en Liga Mayor también. Bueno, tú hoy viene Mati también, que viene siguiendo los mismos pasos. No sé cómo, según lo que me cuenta tu familia, ya hablan del abuelo de Xavi, dicen que era buenísimo. La sangre. Sí, ajá. Los hermanos de él los conozco igual. Dicen, no sé en qué año jugó, dicen que jugó en Marte, mi abuelo. Pero sí tenía un tío que en paz descanse, que le decían Maradona, jugó en la policía. Dicen que era buenísimo. Tengo otro amigo que... El apodo de por gusto no creo que se lo pusieron. O era muy bueno. O era para el otro. Mi hermano mayor dice que lo vio jugar. Era zurdo, dice que era muy bueno. Y da la casualidad que encontré otro amigo que es de infancia, amigo del Mágico,
y jugó con él en la policía. Lo vine a encontrar hace como 4 o 5 años. Y me dice, hey, yo conocí a Paco, se llamaba mi tío. Jugábamos en la policía, no, hombre, me dice. Y si ese no jugó profesional porque era medio... Sí, en serio. Me dice, no, hombre, vieras, me dice, a veces hasta se burlaba así, pero no, porque él era así, me dice. Jugando, después dicen que era muy bueno. Mi hermano mayor era bueno para jugar y yo así lo vi jugar. Pero cuando él iba a jugar en Vendaval, nosotros nos venimos, porque nosotros antes vivíamos en Apopan de pequeño. Él iba a jugar en Vendaval y ya por el tema de las pandillas nos tocó salir de ahí. Ya Desgraciadamente. Ya él después tomó otro rumbo y ya no pudo hacer lo que le gustó, porque a él sí le gustaba. Incluso cuando yo empezaba a jugar como en la sub-15 departamental, nosotros teníamos un equipo ahí en la satélite y él jugaba. Pero todavía se le veía. Y el que nos ponía a competir con mi primo. Otro que por no tener cabeza. Era bueno el primo este. Él crecí con Chavi también, pero este era un año mayor. Pero con el que fui más así es con el primo, con el que te menciono. Nah, creo que lo conociste, a Denny, a Hulk. Ajá. Nah, era rapidísimo. Te hacía, pero igual yo tenía lo medio. Es que lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces, o sea, podemos tener el talento, pero la disciplina, y a veces la disciplina y el trabajo mata el talento. Entonces, más ahora que hay mucha tecnología, que esto y lo otro, porque a veces perdemos quizás más tiempo en el celular que viendo cosas que de verdad no. Podcast consuman. ¿Tú, Fabiola, no? ¿O sí tenías también? No, en verdad nadie llegó a jugar así profesionalmente. A mi papá no lo logré ver jugar, todavía está vivo, pero no lo logré ver jugar, pero sí mencionaba a la gente que era bueno, era zurdo. Es zurdo, entonces, ajá, entonces decían, sí decían, solo algunos, ¿verdad? Por ahí. Entonces, sí decían que era muy bueno, no lo vi jugar, pero pues a lo mejor, ¿verdad? De repente como nosotros somos de La Paz y todo eso también influye un poco, la lejanía, nadie te ve de repente, no puedes mostrarte y ahí se pierden grandes chicos, grandes talentos porque unos no quieren salir de la dificultad quizás también económica o de la comodidad de estar en ciertos lugares, a venir y transportarte tantas horas, regresar tarde, que a nosotros nos tocó mucho sacrificio y eso fue lo que fue permitiendo lograr esa constancia. Y hay muchos que no están dispuestos a hacer ese sacrificio y por ello es que desisten a seguir trabajando. Así que, pero en mi caso, soy el único que logró estar en primera división. A ver si el Junior. A ver si el Junior le gusta mucho, lo disfruto. Es loco pelota, en verdad, sí, en eso sí me gusta verlo porque ese era yo cuando estaba pequeño, andar con una pelota, la andaba y si me cruzaba uno, juguemos y tecniqueábamos, ¿verdad? Y entonces vos lo ves a él ahí con una pelota y si alguien se descuida le dice, juguemos. Y ahí está, y no importa si es grande o es pequeño, o si no, agarra una pelota y si estás allá, te tira la pelota para ver si te la regresa. Y así está, y ya te la regresaste 3 veces, ya te quedaste jugando 1 hora ahí. Entonces, en esa parte sí me gusta verlo, disfrutar de esa forma, porque todavía está chiquito y pues él tendrá que hacer su propio camino basado en lo que mencionamos, disciplina, trabajo, constancia y pues la mentalidad que él tenga. ¿La academia cómo nace? Sí, bueno, nace porque cuando estaba un día, estaba acostado en verdad y empecé a recordar un poco de cómo yo había venido y me acordé de que cuando yo inicio,
no tenía dónde participar, en verdad, dónde jugar. Yo lo hacía en un pasaje y tengo a mi hijo que tiene ya 9 años y yo me imaginaba, o sea, de repente hoy ya no es como antes que salías al pasaje y encontrabas un gran grupo y metías de todas edades ahí y ahí estaban jugando, los más grandes cuidan a los pequeños y así. Así crecimos nosotros, creo, incluso jugando con mayores, pero nunca iban con una intención de pegarte, sino era jugar y todo. Entonces empecé a recordar todo eso y pensé en mi hijo. Entonces de ahí nace como la idea que hacer para apoyarlo y que a lo mejor él tenga un conocimiento diferente al que yo no tuve. Porque cuando yo inicio la academia y llegamos incluso a sub 15 ya nacional, nosotros un montón de cosas no las sabíamos, en verdad, nunca las conocimos. Ahí empezaron, los profes enojaban con nosotros porque no las hacíamos bien y no las habíamos hecho nunca. Entonces tuvimos una gran escuela de entrenadores argentinos. Te estamos hablando hace que 20 años, te dije más o menos, ¿verdad? ¿Te imaginas hace 20 años que ellos estaban evolucionados porque nosotros no conocíamos nada de eso? Y creo que aún vienen esos profesores y estamos en lo mismo porque no podíamos hacer fuerza, ni conocíamos las pesas, recuerdo. Entonces, me nace esa idea entonces de decir, ¿por qué no los chicos empiezan a hacer gimnasio desde los 8 años? Entonces nace eso. De hecho tenemos gimnasio. Una de las cosas que yo puse en prioridad en la academia fue el gimnasio, ¿verdad? Por eso mismo, porque las primeras sesiones de gimnasio no las podía hacer. Entonces de ahí nace, aparte de tener a mi hijo ahí, ¿verdad? Por eso ahí nace, y el nombre nace porque casi siempre usé el número 10 en los equipos, ¿verdad? Entonces dije, bueno, algo alusivo a lo mío, quizás no poner mi nombre porque no es ese como, pues, darle un valor hacia mi personalidad, sino que en algún momento va a quedar exactamente, pues, si se hace algo bueno, pues van a recordarlo ya así como un extra que uno puede apoyar, ¿verdad? Hombre, qué bueno. De mi parte, bueno, desde mi profesión más que todo, te felicito porque es lo que se necesita y lo que ha hecho falta tanto tiempo aquí. Desearte la mayor de las suertes, que eso vaya floreciendo y espero algún día yo poder volver acá a El Salvador y mi hijo tiene 2 años. Ya estoy haciendo cuenta yo, ya 3 años el otro y ya hay baby fútbol. Sí, ya te va a tocar andar ahí. Y si le gusta, anda atrás de una pelota. Yo no sé, pareciera, bueno, vos lo conocés, Víctor, pareciera que uno le pasa diciendo, juega. Él puede ver cualquier cosa, pero si mira la pelota, pum, a pegar, ¿verdad, Víctor? Víctor le regaló una pelota, porque desde que vio a Víctor con la pelota, ¿verdad? Te agarró y que no la soltó. Allá la tiene todavía. Mira, nosotros, bueno, yo siendo que cometí uno de mis errores que cometí ahorita, le compré uniformes de fútbol, pequeñito. Pues uno como futbolero, a que lo ponga de vez en cuando. Que se los puedo quitar, güey. Hace unos berrinches porque se los ponga. Pero bueno, el punto, a lo que quería llegar es que Xavi lo mencionó cuando él dice que su hijo está en la sub-16, me dijiste. Sub-17. Que hay muchos padres que quieren forzar el milagro, le llamo yo. Y se le olvidan que déjenlos, pues el entrenador es el que le tiene que decir. Y ustedes, pues ahora con la academia, ustedes son el ejemplo de lo que se tiene que hacer. Desde mi punto de vista, espero no equivocarme porque se ha tratado de hacer de distintas maneras y no se ha podido. Entonces, tener un centro de alto rendimiento para ya niños, eso es la base de todo. Solo imagínate dónde pudo haber llegado Xavi, dónde pudo haber llegado Saviola, teniendo esas bases desde el inicio. Entonces, solo un consejo, no sé si podrían darle un consejo a los padres que quieren, repito, forzar ese milagro de que su hijo sea lo que ellos quieren o los sueños truncados que ellos tuvieron. Sí, yo, como dices, hay cosas que
no es bueno forzarlas. Salen por naturalidad, pero también perseguirlo es parte de un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, decir a los papás que en verdad inviertan mucho tiempo si desean que su hijo conozca un poco más o aprenda un poco más en cualquier área. Si hoy estamos hablando de fútbol, que inviertan tiempo en entrenamientos extra, porque si haces 3 sesiones en la academia en la que perteneces, por decirlo, en una semana, 3 veces a la semana o 4 que sea, o sea, no te quedes con eso, que hay que seguir, sí, todavía se queda corta en verdad. Entonces, eso, ¿verdad? Invitarlos a que busquen cada vez más apoyo para poder mejorar algunos aspectos a los chicos, porque esto es como todo, mientras más practicas, mayor conocimiento vas a tener o mayor agilidad a hacer las cosas de mejor forma, ¿verdad? Entonces, incluso nos pasa a nosotros que de repente ya el jugador profesional ya no se queda con las sesiones normales que pueden estar durante la semana, ya debes pensar un poco más en la recuperación, pues tienes que pensar un poquito más en gimnasio si es necesario, o sea, el nivel élite te exige todo eso hoy en día, entonces, y a los chicos de repente, yo hablo con muchos papás, nosotros actualmente están haciendo 5 sesiones durante la semana en la academia. Entonces son mayores horas durante un mes que están con contacto con la pelota. Entonces la técnica, lógico, va a ir mejorando. Entonces yo hablo con los papás y hemos visto de que los niños, porque hay papás que dicen solo llevo sábado, a lo mejor 2 días a la semana, pero la evolución o los mejores rendimientos los hemos tenido con los chicos que son más constantes. Entonces, invitarlos a eso, a que si desean que su chico pues, pueda mejorar, entonces invirtamos más tiempo o ellos en un parque o algo, porque eso hace como se dice, la práctica hace el maestro, entonces es lo mismo con todo. Xavi, consejo. Y yo creo que a la edad de ellos no los podemos forzar, creo que pues se tienen que desarrollar y como dice Saviola, nosotros como papá sí les podemos invertir mucho más tiempo en cosas que puedan mejorar, en entrenos, en consejos, de llevarlos por cosas que les hace bien, porque si al final pues invierten más, como mi hijo que solo se queda con los entrenos de la sub-17, pues, y no va a pasar de ahí, tiene que invertir en entrenos extra, creo que pues, como dice Saviola, la práctica es el maestro, mientras más practiques vas a mejorar muchas cosas, vas a ser mejor y a veces pues invirtiendo ese tiempo extra le vas sacando ventaja al otro que solo se queda con el entreno y se trata de eso pues de ir mejorando primero al hijo y nosotros como papá, porque a veces pues como papá queremos exigir que, por ejemplo, he visto yo papá, me ha tocado cuando yo a mi hijo, ¿por qué no juega mi hijo? Que esto, que lo otro, pero si solo llevo un día en tren y los otros que juegan van toda la semana, le sacan, esa ventaja se la sacan a la hora de jugar. Entonces, pero como creo que escuché una frase de Luis Enrique que dice que los niños en formación tienen que jugar todo independientemente, tengan más talento unos que otros, porque a los pequeños no los puedes como meterles esa presión de que tiene que ser así, 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 no que dejarlos libres y que se vayan desarrollando y ahí en una edad donde sí ya los puedes exigir un poco más. Que la formación sea integral. Pero bueno, agradecerles por haber venido y creo que si seguimos hablando vamos a llegar a las 10 de la noche porque hay mucha tela que cortar y no quiero tampoco con su tiempo, yo sé que están en muchas cosas. Saviola está preparando para el viaje, te deseamos toda la suerte del mundo. Y Xavi, pues esperamos verte 5, 6, 7 años más en primera. Quisiera jugar toda la vida, pero
ya uno se va dando cuenta que se va poniendo lento. No, sí, no, en serio, después de los 30 sentís ese cambio y uno lo va sintiendo. Y cuando es así se tiene que dar cuenta uno, pues que a veces ya con la edad mía, entonces tenés que cuidar más, a veces tenés que entrenarte, porque uno cuando está joven dice, un entreno no es nada, porque tiene las energías, tiene todavía esa rapidez y ya uno ya no se, yo ya no puedo decir, un entreno. Entonces lo tenés que hacer al 100 porque vienen otros de 20, 21 y si no estás al nivel de ellos, tal vez no corres como ellos y tenés más sentido de ubicación a la hora de jugar y concentración tenés que tener, o sea, para estar en el lugar que tenés que estar. Y yo creo que es eso. Pero sí, yo quisiera jugar toda mi vida, pero sé que no voy a poder jugar toda mi vida. Cuando ya no juegue profesional, me van a ver jugar las talachas. La que estábamos hablando. No, pues la verdad, gracias por la invitación y sí, como dices, mientras se hable un poco del fútbol en lo que hemos estado involucrados, el tiempo no alcanza y hablar un poco de toda esa experiencia pues también ayuda a poder conocernos y que quizás la gente nos conozca, ¿verdad? Porque ven el jugador pero de repente no ven la persona. Así que igual ha sido un placer poder estar acá y vamos a estar pendientes de vernos, ¿verdad? De vernos en lo que reíamos un poco acá y también nos queda de experiencia. No, claro, y abiertos a una segunda invitación porque, como les digo, se queda muy corto. Y si ustedes están dispuestos, pues serán bienvenidos siempre. Solo agradecerles y nada, si alguien les dice que no se muevan, aléjense. Y si pueden hacerlo corriendo, pues mucho mejor. Gracias. Quisiera hacer un episodio hablando del trabajo que estás haciendo en la academia, a ver si estás abierto a una posibilidad de un segundo episodio. Y Xavi, necesitamos hablar de todo ese proceso de selección, ¿ves? De Liga Mayor, de trofeos, no hablamos de los campeonatos. Viajes, todo, Entonces, bueno, no he pagado las cámaras, así que los grupos. Un poco frío. ¿North Carolina? A jugar. Ajá. No, hombre, cuando de por allá me dicen, me traeré el Skype y pues sí, grabamos también ahí. Grabando.